me quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás. Dios los bendiga, hermanos. ¿Cuántos nos estamos gozando en la presencia del Señor? Amén. Y así, ¿verdad? Pues primero dándole gracias al Señor que me permite en este culto de damas compartir su palabra, ¿verdad? Y a Él sea la honra y la gloria y, ¿verdad? Le damos gracias por eso. Y así le voy a pedir que se pongan de pie, por favor, y se me pueden acompañar con sus Biblias en el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 37 al 10. Cuando lo tenga puede decir un fuerte amén. Amén. Para así vamos a leerlo todos juntos. Amén. Y dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Amén. Y hasta ahí vamos a leer por ahorita y le voy a pedir, ¿verdad?, a mi hermana Caro si puede orar por mí para que el Señor sea hablando a su iglesia. Sí, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en este momento, Padre, te damos gracias. Bendito Dios, en esta hora ponemos, Señor, a mi hermana, Señor, que va a compartir tu palabra. Úsala como un vaso, Padre Santo, que tú, Señor, hables a través de ella, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Padre, háblanos, Señor, en esta noche, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Gracias. Amén. Así se pueden sentar, hermanos. Y vemos, ¿verdad?, que aquí en esta escritura habla en diferentes maneras, ¿verdad? Lo vemos que Ezequiel fue sacerdote, hijo de Busí, y vemos que el reino de Dios, ¿verdad? Bueno, por decir Israel, ¿verdad? Las 12 tribus se dividieron, ¿verdad?, en el reino del sur, que era Judá, y reino del norte, Israel. Y aquí, ¿verdad?, esta palabra del Señor se ve y se cree, ¿verdad?, que es tanto para el pueblo de Israel, aun cuando estaban exiliados, ¿verdad?, cuando estuvieron en Babilonia,
pero también, ¿verdad?, va a haber una profecía cuando ese pueblo de Israel se va a unir, y eso usted ya después lo va viendo más adelante, ¿verdad?, en el versículo 17 en adelante. Pero en esta hora, ¿verdad?, el Señor me daba esta palabra, y aún también lo podemos ver, que la iglesia muchas veces nos sentimos o nos podemos sentir o estar en lo espiritual en valle de huesos secos. Y valle, ¿verdad?, es en un camino de huesos, ¿verdad?, secos, hablando espiritualmente, cuando ya no hay vida o la vida se está perdiendo, se está yendo. Aquí también lo podemos ver, ¿verdad?, que aún vemos como en el Antiguo Testamento, cuando Dios hizo al hombre, vemos cómo está en Génesis 2:7, cómo el Espíritu le dio vida a lo que hizo del polvo, que es el hombre. No tenía vida, estaba muerto, prácticamente era pues polvo, ¿verdad? Yo me imagino, ¿verdad?, que ha de haber hecho la figura del hombre y se quedó así, pero no había nada, estaba seco. Pero cuando sopló, ¿verdad?, lo dice en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Y vemos cómo de ahí, ¿verdad?, eso comenzó con Adán. Si no hay vida espiritualmente en nosotros, si el Espíritu de Dios no está morando en nosotros o lo estamos dejando fuera, estamos secos. Amén. Y aquí, ¿verdad?, vemos cómo el Espíritu de Dios sopló en su nariz y le dio ese aliento de vida. Ahora vemos en Ezequiel 37:7, y dice: profetice pues como fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y vemos, ¿verdad?, ahora lo vamos a hablar en lo espiritual, como les había dicho, ¿verdad? El tema se trata, Él vive. ¿Y cuántos dicen que Jesucristo vive? Amén. ¿Cuántos dicen que Jesucristo es nuestro Redentor, y porque Él vive, nosotros también vivimos? Amén. Vamos a darle la gloria al Señor, porque gracias a Él nosotros estamos de pie y vamos a permanecer en el nombre poderoso de Jesús. Así como dice aquí, a mí me llamaba mucho la atención, porque el Señor me hablaba donde dice: he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Entonces, ¿verdad?, el profeta Ezequiel estaba viendo como una visión, así como nosotros cuando de repente el Señor nos empieza a hablar, cuando sentimos que ese valle, ¿verdad?, no tiene camino, está oscuro, pero cuando nos recordamos lo que pasó, lo que hizo el Cordero de Dios, es cuando la vida vuelve a regresar. Cuando nuestros huesos se están debilitando espiritualmente, nos recordamos lo que hizo en la cruz del Calvario, y es ahí cuando esos huesos se empiezan a pegar, esos huesos, esa mente empieza a tener esa visión de que la meta es llegar hacia el Cordero de Dios. Cuando nuestro Redentor venga en el aire por su iglesia, o cuando nosotros muéramos, estamos seguros que nos vamos con Él y que vamos a vivir una eternidad. Amén. Y fíjense lo que dice en Mateo 27:51. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Ahí la misma tierra estaba reconociendo que Jesús, el dador de la vida, el pan de vida, y no como nuestros padres que comieron y perecieron del maná, ¿verdad?, que comían y murieron. Ahora estaba viniendo el pan que descendió del cielo, dejando todo para que usted y yo tuviéramos esta vida y vida en abundancia. Él vive, Cristo vive, iglesia. Por eso esos huesos secos, si estaban, se van a ir en el nombre de Jesús de Nazaret. En Mateo 28:9, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Cuando nosotros nos estamos muriendo espiritualmente, para la mejor para nosotros, ¿verdad?, vemos la iglesia hablando en general.
Vemos la iglesia que está grave, que está muriendo, que no hay solución, que no hay esperanza. Y aún va a decir, pero si somos cristianos, ¿verdad? Vamos a ver la historia de Lázaro. Lázaro, su hermana, ¿verdad? Ella creía que ya no había remedio, porque él estaba muerto físicamente. A lo mejor no sabemos, no lo dice la Biblia, si Lázaro ya se estaba regocijando o qué, porque servía a Jesús. Era el amigo del maestro. Aún Jesús lloró cuando supo que su amigo Lázaro había muerto. Eso tiene mucho significado. Él tuvo que estar pegado y ser una persona atenta a su maestro, ¿verdad? Y así nosotros tenemos que estar atentos al maestro. Dijo Jesús, quita la piedra. Y le dijo a Marta, la hermana que le había, ¿verdad? Había visto que ya tenía su hermano 4 días de muerto, y ella le dice, pero si ya hiede, porque ya tiene 4 días de muerto. Muchas veces podemos estudiar la palabra de Dios, pero somos humanos y pueden llegar las sequías. Podemos entrar al valle de los huesos secos sin darnos cuenta que estamos en el valle y que estamos pereciendo. Pero hay algo glorioso en todo esto, que nosotros como iglesia, nuestro deber es orar por nuestro prójimo y amarlo como a nosotros mismos. Y hay algo glorioso en todo esto, que mientras Marta, María, aún los discípulos, ellos no entendían cuando Jesús estaba fuera. Ellos, por eso Jesús mismo les dice, ¿verdad?, en la palabra, como diciendo, qué bueno que no están aquí para que vean mi poder, porque a veces la incredulidad, eso también hace entrar en el valle de huesos secos. La duda es muerte, porque con Jesucristo no tenemos, si viene la duda, se tiene que ir, porque con Cristo hay victoria. Amén. Y le dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si creéis verás la gloria de Dios? ¿Cuántas veces, verdad, pensamos que a lo mejor un matrimonio, a lo mejor nosotros ya lo pasamos, ya lo vivimos, que el matrimonio estaba muerto, que los hijos no tienen remedio, están muertos espiritualmente, están en valle de huesos secos? Pero si Cristo, que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, resucitó a Lázaro 4 días de muerto, ¿cuánto más no puede resucitar a la misma iglesia, a nuestro esposo, a nuestros hijos y principalmente nuestra propia vida? Si hemos entrado en este valle de huesos secos, hoy es el día para rechazar, para decir que me sacudo, Señor, no quiero ver más a la derecha ni a la izquierda, sino que voy a ver derecho al perfecto, al todopoderoso, al que me rescató de la muerte para traerme a la vida, para llevarme a una vida mejor y vivirla. Aquí vivimos el reino de Dios. Muchas veces pensamos que vamos a estar en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Una vez que somos hijos, entramos y pertenecemos a un reino glorioso, pero la diferencia es que cuando nos vayamos al cielo, allá el Señor fue a preparar lugar, morada para su iglesia. Por eso la iglesia tenemos que estar despiertos, tenemos que salir de ese valle, tenemos que estar dejando de ver, como dice el Salmo, a la derecha, a la izquierda. Mira a Jesucristo, iglesia, que en Él hay salvación, en Él hay vida eterna, en Él hay esperanza, porque Él es nuestro Redentor, y porque nuestro Redentor vive, nosotros hemos obtenido esa vida que Cristo le da a la iglesia. Aleluya. Y nada más el Señor le dijo unas palabras muy simples: desátenle y déjenle ir. Desátenle y déjenle ir. Así el Señor, muchas veces estamos tan enfocados en cosas que no, muchas veces enfocados en el problema. Hay gente que verdaderamente está padeciendo de una enfermedad de cáncer, un diabetes muy avanzado,
Y nosotros a veces no tenemos más que los ataques que el enemigo quiere. El propósito del enemigo es destruir la vida de cada uno de nosotros. Que nos alejemos de la casa del pan, que nos alejemos del pan de vida. Y es cuando entra el valle de huesos secos, la sequía espiritualmente. Nosotros sabemos que como humanos podemos andar, ¿verdad?, al 60, al 30, al 100. Y gloria a Dios porque dependemos de Jesús, ¿verdad? Pero no podemos quedarnos todo el año o todos los años o todos los meses en el valle de los huesos secos. Cuando Jesucristo pone una prueba, cuando el Señor pone una prueba, es porque va a haber una salida, pero no nos vamos a quedar. No es posible que un hijo de Dios permanezca en el valle de los huesos secos, porque aquí está la vida, que es Jesucristo. Él vive, iglesia, Él vive. Vemos otro, gloria a tu nombre, Jesús. Vemos otra cita bíblica que está en Lucas 17, del 11 al 13. Usted después lo puede leer en su casa. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Cuántos espiritualmente leprosos estábamos aquí antes de conocer al dador de la vida? ¿Cuántos antes estábamos leprosos, sucios, y necesitamos y venimos rendidos y nos postramos? Porque fíjese, uno de ellos solamente regresó y era un samaritano. Se cree que era samaritano, ¿verdad? Y lo dice la palabra del Señor, que solamente regresó uno, se postró y dio gracias. ¿Cuántos de nosotros, aún en la sequía, aún en la lucha, aún en la prueba, aún en lo que no entiendo, Señor, pero yo sé que tú estás conmigo, aún en la adversidad, Señor, pero yo sé que tú vives, aún en el problema, Señor, pero yo sé que tú eres mi rey, aún, Señor, si tengo citas en médicas, yo sé que hay un médico, que si vas a un médico y te da algo negativo, vas a venir a la casa del pan con el médico de médicos y va a tornar en bendición tu diagnóstico médico que te dio el médico humanamente, porque él, ¿verdad? El médico, él hace su trabajo. Pero Dios se glorifica y es especialista en milagros. Cuando vamos al doctor y da un diagnóstico no muy agradable, nuestra carne como que rechina, como que tiembla. Pero cuando viene el Espíritu Santo y le dice a estos huesos, y le dice a este cuerpo, y le dice a esta mente: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y es ahí cuando nosotros nos sacudimos y caminamos y seguimos adelante, porque nuestro Redentor vive. Aleluya, mi Dios amado. Hay una historia del paralítico de Bethesda. Ese hombre, muchas veces, ¿verdad?, podemos leer la historia también. Ese hombre tenía 38 años, enfermo, paralítico. Y cuando él iba al estanque, dice la palabra del Señor que llegaba el ángel. Y ya yo me imagino, ¿verdad?, que estaba llenísimo ese lugar, ¿verdad? Y cuando este hombre, imagínese, paralítico, y cada quien va a querer, en el pueblo de Dios no tiene que haber así, pero cuando no conoce uno de Cristo, cada quien hace por sí mismo, porque quiere llegar. Y si le dicen: ahí ve y te van a sanar, va a decir: yo voy primero, y el de atrás se queda, o el de al lado, derecho o izquierdo, porque quieren llegar. Muchas veces, ¿verdad?, podemos leer la historia y gloria a Dios que nos habla, nos ministra. Pero ¿cuántos paralíticos espiritualmente podemos estar? Tenemos que meditar en su palabra y dejar que el Señor sea el que ministre nuestro corazón, nuestras vidas. Amén. Y si estuviéramos
paralíticos espiritualmente, iglesia. No podemos, porque el que vive y levantó a este hombre y le dijo, ¿quieres ser sano? Es lo mismo que nos dice a nosotros cuando quiere llegar una enfermedad. La hermana Adriana la otra vez mencionaba una enfermedad espiritual. No me grabé el nombre, pero parecía que era de pereza espiritual. Muchas veces puede llegar la pereza espiritual, pero tenemos que sacudirnos, tenemos que decir, yo no quiero estar en ese valle, porque ese es valle de huesos secos, hablando espiritualmente, porque puede llegar la pereza, puede llegar la prueba, puede llegar la lucha, pero hay uno que se llama Espíritu Santo y no nos va a dejar en el hueso, en esos huesos secos, en ese valle de los huesos secos. El Espíritu Santo, Él vive y mora dentro de nosotros. Y cuando nosotros sentimos que no, Señor, ya no puedo seguir caminando, ya no puedo seguir, siento que ya mis huesos se están sentando, ya mis rodillas están a punto de sentarse en la banca, de sentarse en mi casa y quedarme, que ya no quiero llegar al culto, ya prefiero mejor estar aquí orando, ya prefiero mejor quedarme aquí a meditar tu palabra, siento que mis huesos ya no caminan. Es cuando ahí, ¿verdad?, llega el Espíritu Santo y le dice a su iglesia, porque es su palabra de Dios, cuando le dice, ¿verdad?, que Él es nuestro creador, Él es nuestro formador, y ahí le está hablando a Jacobo, a Israel, y le dice, no temas, porque yo te redimí y te puse nombre, mío eres tú. Y el Señor segurito nos dice, no temas, mujer, porque yo te redimí, yo te puse nombre, mía eres tú. Levántate y resplandece, moradora de Sión, porque en medio de ti está el Santo de Israel. Y es cuando nosotros empezamos a soltar las rodillas y empezamos a caminar, porque sabemos que el que nos ama, el que nos compró con su sangre preciosa, el que dio la vida para que usted y yo ahora viviéramos en una vida plena, llena de plenitud, es cuando ahí llega esa hermosa presencia. Y donde estemos, en el lugar que estemos, así estés en tu casa meditando la palabra, así estés orando, llorando en su presencia, con más ganas va a llegar y va a decir, levántate, porque yo te redimí, mía eres tú, levántate. Y así le dijo a este paralítico. Yo no sé, iglesia, qué enfermedad física o espiritual estemos pasando, pero el que vive, Él lo sabe todo, y Él no nos va a dejar ni sentados o hablando espiritualmente paralíticos o con nuestros huesos secos espiritualmente hablando. Él es el dador de la vida. Y así como le dijo este paralítico, ¿quieres ser sano? Si alguien se siente enfermo, Él es el sanador, Él es nuestro redentor. Y Él solamente le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y el paralítico fue y empezaron a murmurar porque era día de reposo. Pero ¿cuántos saben que nuestro Señor es aún el Señor del día de reposo? ¿Cuántos dicen amén? Así es de que ellos con más coraje se quedaban. Así tu iglesia, si afuera te hacen la guerra, no te preocupes. Mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Mayor es Jesucristo. Él nos da la victoria. No importa lo que digan. A mí lo que me importa es esta hermosa palabra que mi Rey me ha dejado. Esto es lo que nos debe de importar. ¿Qué es lo que dices tú, Señor, aún de nosotros, Señor? ¿Qué es lo que tú dices de mí? Aquí está la palabra, hermanos, que es una gran bendición. Había una mujer que padecía de flujo de sangre y ya tenía 12 años padeciendo esa enfermedad.
Pero esta mujer decidida, porque tuvo que tomar una decisión. Al escuchar de Jesús, toda la gente escuchaba, lo seguían multitudes. Y yo me imagino, ¿verdad?, que cuando esta mujer escuchó, ya había gastado todo lo que tenía, todo su dinero con todos los médicos, y nadie le había hecho, no había podido hacer nada, no habían hecho nada. Ella no había podido obtener esa sanidad. Pero cuando escuchó de Jesús, ella tan solo ni siquiera diría, voy a estar en un lado de Él, voy a hacer esto, voy a arrodillarme, voy a gritarle, sino que solamente dijo, si le toco el borde de su manto, seré sana. Esa mujer tuvo fe. Y a nosotros como pueblo de Dios, no nos tiene que faltar nuestra fe. Como humanos, de repente como que se nos quiere ir, como que vemos todo volteado. Pero cuando vemos que cuando Él vive y que el que está vivo nos ha salvado, tiene que haber fe. Porque Jesucristo es nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro único consuelo que tenemos aquí es Jesucristo. Amén. Todo lo demás es pasajero, todo lo demás es vano, solamente su palabra permanece para siempre. Y esta mujer, imagínese que el Señor y que escuche la multitud que diga, alguien me ha tocado. Y esta palabra me maravilla, ¿verdad? Porque dice, el mismo Señor, Él ya sabía quién era ella, pero aún para enseñarnos a nosotros nuestras lecciones, que dice, porque poder ha salido. Imagínese esa presencia gloriosa, el Señor viendo un corazón a lo mejor cansado, avergonzado, rechazado. Una mujer no podía entrar en una sinagoga en aquel tiempo con una enfermedad de esas. Imagínese cuánto esta mujer no había padecido por 12 años. Pero qué hermoso que ella supo que había alguien que le podía dar vida, que le podía dar sanidad, que le podía dar algo más que la sanidad. Cuando nosotros llega el Maestro, cuando llega Jesús, llega la alegría. Llega la alegría, hermanos. Cuando llega Jesús, hay visión. Hay visión, hermanos. Cuando llega Jesús, llega la esperanza. Cuando llega Jesús, llega un todo porque Jehová proveerá. Cuando llega Jesús, se va el temor. Dice la palabra del Señor que cuando Él venía, porque imagínense, de aquí, por decirlo, vamos a poner de ejemplo, de aquí a Chicago y que de repente ya esté en un lado. Cuando los discípulos estaban en la barca y de repente vieron, se amedrentaron, se atemorizaron. ¿Por qué? Porque es una enseñanza que no dejamos de ser humanos, que dependemos del Señor. Si dependiendo de Jesús, muchas veces queremos entrar en un valle de huesos secos. Ahora imagínense si no queremos depender de Jesús. Si queremos, ¿verdad?, hacer nuestras decisiones en nuestra propia mente, por nuestra propia voluntad. Pero qué hermoso cuando sabemos quién va en la barca. Qué hermoso cuando reconocemos que el Maestro va por delante. Qué hermoso que reconocemos que Él es el capitán del barco, que Él es el que va conduciendo ese barco, y cuando se levanta la tempestad, es ahí cuando nosotros sabemos que el que le va a decir a esas aguas enmudece, calma, se llama Jesucristo, y que aún las olas, el mar le obedece. Imagínense, si el mar le obedece, ¿cuánto más no
todo lo demás con lo que podamos estar aconteciendo si Él es el dador de la vida. No podemos ir a ningún lado para despertar espiritualmente más que a Jesús. No podemos ni caminar ni siquiera una milla sin siquiera saber si el maestro va en mi barco. Si es el maestro está en mi barca. Tenemos que seguir despertando, iglesia. Y si estuviéramos en el valle de los huesos secos, aquí está el que vive y reina. Y Él es el que nos hace que estos huesos vivan. Amén. Por eso que no muchas veces, ¿verdad?, podemos venir a la iglesia. Compartía ahora cuando fui a México un predicador y decía, yo iba a todos los cultos, estaba en todas las actividades, pero me había dado cuenta que había caído en una religión. Pero cuando llega Jesús, Él es el que despierta. Él decía, vi sentado, Él me empezó a hablar y me dijo, de nada te sirve si vas todos los días a la iglesia y solamente eres un religioso. Y empecé a orar y decirle, aquí estoy, Señor. Creí que estaba haciendo las cosas bien, pero ahora que tú mismo eres el que me hablas, he visto que solamente soy un religioso. Jesucristo no quiere religiosos. Los fariseos se sabían toda la palabra, la ley, pero la religiosidad no cambia. El que cambia es el dador de la vida, que se llama Jesucristo. Cuando un corazón reconoce que Jesús es el que vive, que es su redentor, y que aunque nosotros tropecemos o caigamos, hay uno que vive y que pagó el precio en la cruz del Calvario y que al tercer día resucitó. Gloria a Dios. Es Jesucristo el que transforma el corazón del hombre, el que quita el corazón de piedra y lo pone en uno de carne, el que te hace que veas lo que tu prójimo necesita. Es cuando empiezan esos huesos secos y se van, y porque el dador de la vida tiene otra mente para nosotros. Por eso dice su palabra en Colosenses y aún en Filipenses, que renovados en vuestra mente, en nuestro conocimiento, porque Jesucristo es el que nos hace que tengamos una mente diferente, una mente como de Cristo. Que si ves que te estás cayendo, si ves que el matrimonio se está secando, oh, yo no sé, Señor, pero lo que sí sé es que tu poder es más grande. Yo no puedo hacer nada con mis hijos, pero lo que sí sé es que Cristo vive y Él es el que resucitará de entre los muertos, de esos huesos secos, así como resucitaste a Lázaro. Eso para ti no hay nada imposible, mi Dios amado. Es ahí cuando la iglesia empieza a caminar, empieza a crecer, empieza a ver como Jesucristo quiere que vea, ya no como yo, porque dice la Escritura, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que antes vivíamos en la carne, ahora lo vivimos para el Hijo de Dios, para que siga resucitando a los verdaderos muertos que están afuera. La iglesia tiene que estar avivada. Avivemos el don que nos ha dado el Señor. Aleluya. Te adoramos, Padre. Y si hubiera ciegos espirituales, si el Señor tuvo el poder para darle la vista al ciego de nacimiento, porque había más, pero al ciego de nacimiento, tan solo escupió en la tierra. Fíjense el poder, hermano. Muchas veces dormimos, muchas veces a veces nos ahogamos en un vaso de agua. Hablando yo de mi persona, a lo mejor, ¿verdad? Usted no, pero muchas veces
nos queremos ahogar en un vaso de agua porque empezamos a meditar, no, es que es así, no, y pasó así, y no, y es que esto. Y el otro día, hablando con el Señor, me daba risa y hasta vergüenza y decía, Señor, a veces a uno se le puede olvidar qué grande es tu poder, pero tú llegas a tiempo. Él siempre llega a tiempo. Él no va a dejar que la iglesia esté en el valle de los huesos secos. Él no va a dejar que una hija esté en el valle de los huesos secos. Él no va a dejar que su hijo esté en el valle de los huesos secos. Hay dones, hay ministerios, hay talento, iglesia, y no vienen de aquí, sino vienen de lo alto. Por eso nuestro Dios, cuando metió su mano poderosa y nos escogió y nos hizo sus hijos con planes, con propósitos, no es para estar en un valle de huesos secos. Y yo me ponía a meditar y le decía, Señor, pero a veces ¿por qué me turbo? Y yo le decía, si esto pasa, nomás tengo que orar y creerte y esperar en ti. Si esto de acá, nada más tengo que orar y creerte. Si acá pasa de este motivo, nada más tengo que orar y creerte. Pero ¿sabe qué me maravilla? Que esa es nuestra humanidad. Y el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Es ahí cuando el Señor mueve su mano poderosa, porque iglesia, Él no nos va a dar más carga de la que podamos llevar. El Señor no nos da más de lo que no podemos. Y ya para culminar, ¿verdad? Voy a leer en la palabra del Señor en Hebreos 4:12. Y recordemos, iglesia, Él vive y esos huesos profetizamos. Porque nosotros mismos, hermano, tenemos que profetizarnos, porque esta es la palabra de Dios, la que da vida, la que cambia, la que transforma y la que la va a alimentar a usted. Aquí está. ¿Quiere una profecía? Aquí está la palabra de Dios. Ya cuando el Señor nos bendice usando a hermanas, hermanos, gloria a Jesús, eso ya es súper extra. Pero ¿quiere una profecía? Aquí está la palabra de Dios. Se siente en el valle de huesos secos. Profetícese, mi vida es Cristo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es ahí cuando empezamos a ver todo diferente. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y fíjese, porque la palabra de Dios, eso está en el libro de Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, fíjese, si lo vemos y lo meditamos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. ¿Cómo puede, si lo vemos, verdad, cómo puede traspasar todo esto hasta llegar al tuétano y llega a la vida? ¿Hasta dónde penetra esa palabra? Por eso cuando hay muchos que están enfermos, a mucha gente que le han dicho que tiene cáncer, ¿verdad? Y es dentro del hueso, en el tuétano. Casi la mayoría, solamente si el Señor le place, vive. Pero si usted lo ve y medita y dice, Señor, como cuando me siento en ese valle de los huesos secos, me siento caído, me siento decaída. Póngale usted nombre a cómo se siente hablando espiritualmente. Cuando usted lee esta palabra gloriosa, ahí es cuando empieza a fluir
empieza a respirar. El que estaba agonizando espiritualmente, empieza a respirar. Empieza a respirar a Jesucristo. Jesucristo es mi vida, Jesucristo es mi todo. Con Él todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí es cuando esos huesos se empiezan a alimentar. Es Jesús el que da la vida. Es Jesús el que nos enriquece y no añade tristeza. Es Jesucristo, hermanos. Es Jesucristo el que nos hace que vivamos. Es Jesucristo el que nos hace que haya amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y esa templanza. Solamente es el dador de la vida. Por eso en esta noche, ¿verdad? El Espíritu de Dios nos sigue dando esa vida que necesitamos para seguir caminando, esa visión que seguíamos teniendo. Pues ahora, Señor, ayúdame a verla mejor, ayúdame a ser mejor, ayúdame a cada día enamorarme más y más y más de ti para no entrar en ese valle de huesos secos. Ayúdame a solamente ver que tú eres mi Señor y mi Salvador, solo tú, Señor, y nadie más. Y gracias a Él, hermano, no es por nuestras fuerzas, es gracias a Él que estamos de pie. Es gracias a Él que nosotros no hemos caído, gracias a su gracia y a su misericordia. Cuando el débil se va debilitando, diga el débil, fuerte soy, porque el Señor es mi fuerza. Esa es la diferencia, que este corazón y cada corazón siempre reconozcamos que dependemos, que necesitamos del dador de la vida, que Él es nuestra única razón de existir en este mundo, que si Él nos tiene aquí vivos y de pie es para cumplir ese propósito, porque hay mucha gente perdida, sin fe y sin esperanza. Hay muchos leprosos, hay muchos enfermos y debilitados, y la iglesia, por eso tenemos que estar con el dador de la vida para darle esa bendición al que no la tiene. Cristo vive, iglesia, y hasta aquí mi parte, y espero se hayan gozado con la palabra de Dios, pero Él vive y nosotros también vivimos. Dios los bendiga. Te alabamos, Jesús. El sol se apagó, cayó el Salvador del mundo, su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el peso del pecado sobre él. Al final él suspiró y el cielo lo ignoró. El Hijo yace en tinieblas, la guerra él ganó, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá.
cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Rey resucitó.